Amén. Entonces, los puntos claves aquí son Set. Si no tienes Set bien, tienes el resto mal. Diluvio, hay que tenerlo claro, 1656, lo tienen otras Biblias también, buenísimo, que nos confirma eso. Aquí, en el año 2008 tenemos el nacimiento de Abraham. Ese nacimiento de Abraham trae mucha polémica porque en la palabra, fíjense lo que dicen las escrituras. Dice que Taré, que es el padre de Abraham, engendró a los 70 años a Abraham, a Nacor y a Harán. Los teólogos dicen, bueno, el mayor es Abraham. No, puede ser que no. Está escrito así, pero Dios siempre colocaba allí. Dios nunca escogió el primero. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenían a los hijos de José? Entonces José, no papá, este es el mayor y este es el menor. Yo dije, no, yo quiero que sea así. Y cruzó sus manos. Porque Dios, para el linaje que Él ha establecido, no escogió los primeros. Entonces tenemos a un Caín que Dios no le escogió para el linaje del Mesías. No lo dice la Biblia, que fue Abraham el mayor, pero tenemos que sacar cuenta entonces. Vamos a sacar cuenta, porque ¿qué dice? Que el papá muere a los 205 años y en ese día que muere, Abraham tiene 75 años y él engendró el primero, lo engendró a los 70 años. Entonces no puede ser Abraham si tenía 75 cuando él murió. No puede ser. Entonces lo correcto que es que 75 años antes de los 205 nace Abraham. Entonces eso nos da, 2008. Y viene en 1948, entonces a otros les dará 1948 que nace Abraham, más los 50 años que le agregan del jubileo, y ahí empiezan a correrse para que el pueblo judío ahorita, o las escuelas rabínicas, tengan 210 años de diferencia con los años verdaderos del mundo, o del calendario de Dios. ¿Dónde estábamos? Ya pasamos esta prueba de 2008, ya lo comprobamos, Abraham no es el mayor. Eso es lo importante. Esto es importante, ¿ok? Luego llegamos a la salida del pueblo de Egipto. Ahora, el pueblo de Israel sale de Egipto. Ese es otro problema más. Porque si no tenemos a Abraham, no tenemos bien entonces la salida de Egipto. Y este es cuando yo coloco estos problemitas aquí, porque en la historia se ha tergiversado por estos problemas aquí. Y hemos tratado de descifrar qué es lo que pasa en esos puntos para poder llevar la cronología correctamente. Y por eso es lo importante de este estudio. ¿Okay? ¿Qué sucedieron? ¿Qué dicen que son 400 años de esclavitud? Por un verso que fue mal traducido. ¿Son 400 años de esclavitud? No, fueron no más de 120 y pico años de esclavitud, porque el resto fue sometidos, eran extranjeros. Y fíjense cómo dice, vamos a explicarlo bien con esta. Abraham, 2008, ya pasamos esta prueba de 2008, Abraham, ¿cierto? Lo tenemos ahí, lo aseguramos. La promesa vino a sus 75, 2083, luego él tiene a Isaac, luego él tiene a Jacob, tienen a Leví, viene José en el desierto, Jacob está en Egipto cuando viene la hambruna, etcétera, etcétera. Jacobet, que era la madre de Moisés, lo engendra a 58 años y nace Moisés, y a los 80 años de Moisés, como dicen las escrituras, viene la ley del Sinaí. Entonces es imposible que desde el Sinaí digan que fueron, ojo, en el Sinaí fue, cuando decimos Sinaí, fue porque en ese tiempo fue que Moisés sacó el pueblo de Egipto, ¿ok? Y al sacarlo de Egipto es porque estaban esclavizados allí. Entonces, si dicen que son desde allí atrás 430 años, eso no cuadra. Eso no cuadra, ¿ok? Porque la esclavitud como tal vino cuando ellos fueron sometidos, cuando ya muere José. Y fíjense, José muere a los 2369. Imposible que de allí hasta 2513 hayan 430 años. Entonces es un texto
que podemos descifrarlo allí, pero es mucho tejer en el asunto. Pero yo lo resumí en una sola. Ustedes saben quién es Pablo. Saulo de Tarso, Pablo, un hombre que creció en la escuela de Gamaliel, un hombre preparado, y él sacó su cuenta. Y entonces yo me voy a referir a lo que él dijo. Él dijo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Estamos hablando desde la promesa 2083. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ya Pablo sacó su cuenta y dijo: desde la promesa hasta la ley 430 años, y está en lo correcto. Aquí 2083 más 430 nos da 2513. Esa es la cuenta correcta. Esposo, acá también lo que están mal escrito, fíjense que no, porque ahí son muchos, ¿no? Las versiones de Génesis 15:13, como un ejemplo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esclava allí 400 años. Eso fue mal escrito, fíjense. El original lo pueden revisar, buscarlo en una Biblia hebrea y vean lo que dice realmente. Entonces dijo Elohim a Abraham: conocerás que extranjero será tu descendencia en la tierra, no de ellos, y servirán y afligirán 400 años. Bueno, no son 430, sí, pero cuando le dice que tu descendencia, está hablando de Isaac, que era su hijo. Entonces ahí sí cuadran los 400 años que hablan ellos ahí. En Isaac, tu descendencia. Pero nos vamos entonces a nuestro cuadro principal. Pasamos la otra prueba. Vamos 2513 de Moisés. Y el otro punto, la construcción del templo da a 3000. Año 3000, un año de jubileo, se estableció el templo. Bueno, y ahí ya tienen que sacar las cuentas bien a partir de ahí, porque el tiempo de los jueces es difícil contarlo. El tiempo de los jueces tienen que buscar mucha información. Vamos a otro punto. Las dos casas se separaron en 3029 aproximadamente. 3029 es nuestra cuenta. Otros tienen el 3000, 3010, bueno, pero esta es nuestra cuenta. Y el punto más tremendo está aquí, en el tiempo del cautiverio. ¿Cuándo fueron ellos cautivos? Porque hubo 3 deportaciones cuando llegó Nabucodonosor. El imperio babilónico llegó a Israel. Se acabó esto, señores. De ahí hubo 3 deportaciones. Entonces unos dicen que el cautiverio comenzó en la segunda, otros en la primera y otros en la tercera. Vamos a comprobar en dónde fue que comenzó el cautiverio. Vamos a revisar las 3 deportaciones. 3 deportaciones hubo en ese tiempo. Estos son los reyes de Israel, reyes de Judá. Primera deportación fue cuando se fue el linaje real. Ahí llegaron las tropas y se llevaron a Daniel, el profeta Daniel y otros más. Años después, en la segunda deportación, en el tiempo de Joaquín, 10,000 personas fueron cautivas. Y luego, en el tiempo de Sedequías, la tercera destrucción, que fue la definitiva. Ahí, templo, y bueno, ahí acabaron con todo el mundo. En esa tercera deportación, vamos a ver si la tengo aquí. Nosotros podemos determinar si fue en la tercera o en la primera o en la segunda. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. O sea que el cautiverio debería terminar exactamente cuando llegó el imperio de los persas. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Entonces, desde el momento del reino de los persas tengo que echar para atrás 70 años y ahí me va a dar el tiempo. ¿Ok? Vamos a establecerlo allí. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Eso fue el cautiverio por el cual ellos no reposaron la tierra. No le dieron reposo a la tierra y Dios lo llevó a esto. Porque venía un año de jubileo tan importante que tenía que haberse acontecido estos reposos, y entonces Dios se lo cobró al pueblo. Entonces, vamos a llevarlo a la línea de tiempo de esta manera. Fíjense. Comienzo de cautiverio. Vimos allí, tiempo de Ezequías, nos da 3.407. Ese es el tiempo que nos da el comienzo del cautiverio. De ahí vamos a empezar a sumar 70 años continuos, no son semanas de año. Él dijo, te voy a cobrar 70 años. Y tenemos que regirnos conforme a lo que dice la palabra. Vamos a hacer el viaje entonces. Aquí me ubiqué en el tiempo jubileo 69 aproximado. Y aquí empezamos a contar. Vamos a contar los 70 años. Vamos y llegamos al fin. 3.407 más 70 nos da 3.477. Oigan esto, en la escritura cuando aparece el reinado de alguien dice el primer año de tal persona. Cuando dice el primer año fue porque se instauró el año anterior, porque hablan, como decía, en el espacio de tiempo. Darío el Medo en el 3.478. Ese es el primer año de Darío, dice las escrituras. Tiempo medo-persa. Ciro era persa, pero entonces, bueno, ¿pero es Darío o es Ciro? Porque este es Darío el Medo, porque acuérdense que en un imperio medo-persa, de los Media y de los persas. Ciro era Persia, pero no Darío I, porque el que viene después es Darío I, y ahí hay una confusión también. Cuando empiezan a llevar las cuentas, creen que el que se montó aquí, cuando en el tiempo de Daniel fue Darío I. Sí estuvo Darío I, pero después que fue instaurado Darío el Medo juntamente con Ciro. Entonces allí es cuando viene la oración famosa de Daniel. Daniel comienza su oración porque dice, bueno, Señor, en Jeremías dice que el cautiverio iba a durar 70 años y Daniel era un hombre, bueno, conforme al corazón de Dios, obediente a Dios, muy amado por Dios, y entonces Dios le da la respuesta. ¿Y qué le dice el Señor a Daniel? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, fíjense, ese Darío el Medo es Asuero, de la simiente de los Medos, del cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años del cual habló el Señor, el profeta Jeremías, que había de concluir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces él ve y él dice, Señor, ¿qué pasó? Volvemos entonces al punto donde estamos. Ya aquí comprobamos eso. Es el tiempo de Daniel. Entonces estamos aquí en el final del cautiverio. Y es ahí donde viene la respuesta de Dios. Y aquí es donde comienza esta película para la llegada del Mesías.